Gloria al Señor. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a la palabra de nuestro Dios, al estudio de esta noche. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Ahí vamos iniciando la epístola, ¿verdad? Capítulo 1 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Ahí vamos a iniciar. Versículos del 26 al 31. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Ahí terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Primero Dios. Iniciamos el próximo, el capítulo 2, para la gloria de nuestro Dios. Capítulo 1, versículo del 26 en adelante. Sea bienvenida, hermana, que Dios le bendiga. Capítulo 1, versículo del 26 en adelante. Ahí hay bastante Biblia. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanitos? Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 26 del capítulo 1 dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, a poner en las manos de Dios esta palabra para que Él sea el que la bendiga. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Señor, en el nombre de Jesús le pido que prepare sus corazones, esa mente, Señor, para que sea usted hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, edificando a su pueblo. Señor, en el nombre de Jesús le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se diga nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, estamos ahí casi terminando el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hablamos sobre cómo Dios escogió, ¿verdad?, lo débil del mundo para avergonzar a lo más fuerte. Así es que Dios es bueno, porque Dios no importa a quién agarre. Puede ser un sabio, uno que no sabe nada, pero para Él es importante. Amén. Porque todos para Él somos importantes en esta tierra, porque Él nos va a utilizar para hacer algo. Algo quiere Dios hacer en nuestra vida. Gloria a Dios. Así que así como escogió a gente del vulgo, dice la palabra, a esos humildes y sencillos pescadores que nadie les creía, pero Dios los utilizó. A usted y a mí nadie nos puede creer, pero Dios nos está utilizando con un propósito. Aleluya. Ese propósito Él lo sabe. Sí, aleluya. Y eso es lo que escoge Dios. Dios nos coge grandes científicos, grandes médicos, grandes licenciados para su obra. No, es en su misericordia que escoge al que a Él le place. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él quiere que su obra siga caminando. Y de Amén. alguna forma va a usar al que Él decida usar. Pero en su misericordia. No porque el hombre diga, yo soy un gran letrado, un gran profesional, un gran médico. No, no es por eso. Porque la sabiduría de hombre dice que no es nada. No es nada, amén. Pero si usted y yo no somos profesionales en esta tierra, pero tenemos la sabiduría de Dios, para Él, para Él. Aleluya. Amén. La gloria es para el Dios, no hay, porque la gloria es para nuestro Dios solamente, ¿verdad? Así que vamos a iniciar ahí en el versículo 26, pero leamos el versículo 25, porque dice ahí: porque lo insensato de Dios
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces dice que para Dios lo débil es fuerte. Amén. Eso es lo que está diciendo. Entonces no importa la fuerza, la sabiduría humana, sino el poder y la misericordia de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, para esta tierra, para los hombres, cualquiera dice, ve, ese débil, ese que ni ha estudiado, pero para Dios es fuerte. Aleluya. ¿Sí es lo que está diciendo? Sí, amén. Eso es que dice ahí, que lo insensato, aquellos que no piensan, que ni se imaginan y que quizás andan en la calle ahí perdidos, Dios los va a utilizar, dice, Sí, amén. y nos puede levantar, y esos hombres los puede llevar a ganar mucha sangre, Amén. y que su pueblo siga engrandeciéndose, porque el objetivo de predicar la palabra es que el pueblo de Dios crezca, que su reino sea engrandecido. ¿Por qué? Para que cuando venga, son menos las almas que se pierdan. Amén. Todos queremos eso, que no quisiéramos, Que nadie como Cristo dijo que Él vino a a salvar a todo el mundo. nadie se perdiera. Él dijo que la salvación era para todos, pero aquel que la quería, Amén. aquel que la recibe, aquel que le recibe como su Salvador, pero el que no quiere nada, entonces ahí queda. La decisión es de cada uno. Amén. Pero si Dios tiene misericordia, se van a repetir un día. Así es que, por eso es que dice ahí que lo débil del mundo o de Dios es más fuerte que los hombres. Ya el versículo 26, diciendo ahí, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué está diciendo? Que nos fijemos en la vocación. ¿Qué es una vocación? Es a lo que uno viene o trae para hacer. Amén. Quizás un profesional en salud, Amén. una enfermera, o un médico, o quizás un técnico, o quizás un albañil, o lo que sea, pero esa es la vocación. Usted trae para albañil, usted para electricista, usted para carpintero, que sí, esa es una vocación, es una profesión. Entonces, pues de eso está hablando, dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois, no somos, no sois muchos sabios. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que la vocación no es para la sabiduría humana, según la carne. Ahí está. Cuando digo humana, me estoy refiriendo a la carne. Por eso es que dice que vuestra vocación no es, dice ahí, o no sois muchos sabios según la carne, sino que, ¿qué dice? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos nada, Nada. pero en la carne. En la carne. Eso es lo que está diciendo ahí. El poder de Dios Pero es mucho. en el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí estaba. Por eso les decía, aquel que dice, no, pero yo no tengo fuerzas, pero en Dios somos fuertes. Amén. Sí, amén. Quizás aquí para oponernos con un hombre como Goliat y David, no servimos, En la carne no, pero en la carne. pero en el espíritu. Pero Sí, para amén. Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros. Soy yo, amén. Ya el poder de Dios es el que actúa. El poder de Dios es el que actuó en David. Amén. Porque David iba confiado, que no iba con sus fuerzas. Iba con el poder de Dios. Por eso es que le dijo al gigante, ¿verdad? Tú vienes a mí con lanza y jabalina y un montón de armas. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y este día, o esta mañana, o esta tarde, según sea el día, le digo, te voy a volar la cabeza. Así diga que está en problema. Amén. Que esta noche este problema está muerto. Ese gigante ya no resucita, ¿verdad? Porque así fue, que con una piedra le bastó a David. Una piedra le tiró y cabal. ¿Quién tiró la piedra? David. No fue David. No, el poder de Dios. Fue el poder de Dios, que esa piedra ya llevaba la dirección para darle al gigante la mega El poder de Y Dios. así cayó el gigante, a sus pies, a los pies de David cayó. Entonces esta noche esos problemas se van, ¿verdad? Amén. Esas aflicciones, esas enfermedades Sí, amén. se van. Amén. ¿Por qué? Porque el poder y la lucha no es del hombre, es de Dios si usted le cree. Amén.
Así es que, por eso es que dice ahí que, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, aquellos que nunca se creía que podían llegar al Evangelio. Aquellos que se les hablaba y nunca querían nada, pero de repente Dios toca su vida. Amén. Y uno no sabe cuándo. Sí, amén. Lo que interesa es que usted y yo les hablemos. Les prediquemos la buena nueva de salvación y que la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, de repente ellos ya están predicando. Ya andan ahí anunciando el Evangelio. ¡Aleluya! Por pura misericordia. Sí, amén. No, porque según ellos, según el hombre, humanamente, no querían nada con Cristo. Ya con Dios nada. Y puede ser que yo y usted no queríamos nada con Cristo. Por eso les digo, a mí me predicaron muchas veces, Amén. como 4 veces los testigos, los evangélicos. Y yo les decía, no estoy preparado. Lo mismo que dicen muchos. Así decía yo, es la respuesta más fácil. No, yo no estoy preparado. ¿Por qué? Porque uno cree que el evangelio es difícil y que uno debe estar listo. Pero nunca está listo. Nunca estamos listos. Quien lo prepara es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que lleva a cabo la obra. Y por eso es que usted y yo, no importa que no lo crean, cuando le hablamos a la gente, pero usted y yo hablemos. Tenemos que hablar, amén. Sí, a que, digamos, no, esa gente no quiere nada, pero de tanto hablarle un día Dios puede tener misericordia. Y es que de eso se trata, que es por la misericordia de Dios que uno está a los pies de Cristo. Y que un día hay esperanza de que nos vayamos con Él. Amén. Así es que por eso es que habla aquí de que lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. En la necedad, ese que es necio es más que aquel que es preparado, que aquel sabio, dice Ibero. Por eso dice, avergonzar a los más sabios. Un profesional no se va a querer comparar con alguien que dice, "Ay, este de la calle, ¿qué es este? Este no es nadie, a mí me quiere enseñar. Si supiera los títulos que tengo, las maestrías que tengo". Pues sí, pero las maestrías para Dios quedan abajo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no las va a utilizar. Porque para eso el más sabio es Él. Amén. No hay sabio como Él. Entonces, por eso es que aquí, si ustedes ven y saben que los médicos, los psicólogos, usted va y le cobran y no lo sanan. Y usted sigue a veces con la enfermedad. Amén, es cierto. ¿Por qué? Porque para eso se han preparado. Para vivir mejor en esta tierra. Pero en esta tierra. Pero nosotros tenemos la ventaja que nos preparamos con el mejor maestro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos prepara. Él nos enseña. Él nos enseña. Y aquel médico, aquel profesional que se sujete a las cosas de Dios, Él la tiene hecha. ¿Por qué? Porque tiene su carrera en esta tierra, tiene más oportunidades y tiene la ayuda de Dios. Amén. Porque le ha creído, pero aquel que por su profesionalismo cree que aquí la va a hacer y sin Dios no es nada. Porque hay muchos profesionales ganando el mínimo. Amén, es cierto. Y hay muchos que ni trabajo le dan porque son profesionales. Y hay otros que no son profesionales y ganan un gran Tienen mejores sueldos. Sí. Muchos en el gobierno ganando $1,000, $2,000. Y los grandes profesionales con $500 o $400. ¿Pero por qué? Porque no rinden su corazón a Cristo. Cristo, amén. Si pusieran su confianza en Cristo, les fuera bien. Y sí, amén. Porque solo en Él está lo mejor que usted y yo podemos hacer en esta tierra y tener. De Él viene todo. Entonces, por eso que dice aquí que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí está que su fuerza y la mía no dependen de nosotros, sino de Dios. Amén. Y por eso es que somos fuertes, no porque humanamente no somos nada. Nada. Cualquiera lo domina. Sí, es cierto. Que 1000 vientos de los buses se puede botar. Antes me botaba. Hoy un poquito. Pero para Dios somos fuertes. Amén. Y nada se va a mover si no es la voluntad. Mi Padre, amén. Así que por eso es que el apóstol Pablo está enseñándole a los corintios que no tengan en poco a aquellos que son débiles en Cristo. Como profesionales no son nada, pero en Cristo valen más. Sí, amén. Más que los grandes. Profesionales que han salido de grandes universidades, quizás de Estados Unidos, de Harvard, de Inglaterra o de España.
Pero delante de Dios, ¿cómo está su corazón? Su corazón puede estar vacío. Porque ya se saciaron de estudiar. Ya han llegado. Siempre van a tener problemas. Y a pesar de que sean profesionales, los mismos médicos mueren de enfermedad. ¿Por qué? Porque no pueden controlar. Pueden sanarse ellos solos. Si fueran médicos, vaya, es doctor. Dice. Cuando mi padre murió, la atendió un doctor y le fue a hacer la carta de función y se la dio, y a los 8 días ya estaba muerto. Vaya, era un médico. Que Dios te regresa. Y murió. Entonces, el único que nos puede dar vida y vida eterna es Cristo. Amén. Por eso gloria a Dios, cuando confiamos en Cristo, no hemos perdido nada, hemos ganado. ¡Aleluya! Quizás delante de los hombres perdamos lo que ellos dicen o las ideas de ellos que nosotros nada que ver, no tiene oportunidad, pero delante de Dios tenemos las mejores. Sí, amén. Y más que ellos. Sí, amén. Sí, no dañando a los profesionales, pero si no creen en Dios, están perdidos. Nada son. Y de todas maneras, profesionales o no profesionales, cuando muramos, nada nos llevamos. Nada. Nada. Por eso que contaba yo la historia, ¿verdad? De que un médico pidió de que cuando murió, que le enterraran o lo llevaran en el cajón con una mano afuera del cajón. Pero ¿por qué? Porque dice que quien le preguntó, como él antes de morirse dijo eso: cuando yo me muera, llévenme con las manos de fuera del cajón, cuando me lleven a enterrar. ¿Y por qué? Porque quiero que todos se den cuenta que vamos con las manos vacías, que nada nos llevamos. Entonces, porque él se dio cuenta que a pesar de que era un médico, no pudo hacer nada ni llevarse nada. Allí se dio cuenta. Entonces, ellos saben que la muerte siempre va a llegar. Sí, amén. Y sea lo que sea. No es que se va a salvar el que salva, es Dios. Amén. Así que por eso es que tenemos que confiar en Dios, no en la sabiduría de este mundo, porque esa sabiduría no es nada. Eso es lo que dice aquí. Dice, veamos el 28, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Y lo que no es, para dejar hacer lo que es. Ahí está, ¿verdad? Que lo que no es, Él lo hace ser. Amén. Quizás aquí Dios puede hacer muchas cosas. Sí, amén. Él puede hacer maravillas. Y el hombre no lo puede hacer. Pero en su misericordia Dios le da al hombre un poco de sabiduría. Pero esa sabiduría es la que hay que buscar y hay que glorificar el nombre de Dios por eso. Amén. Eso es lo que vamos a ir viendo ahí, como Dios quiere que el hombre se glorifique en la sabiduría de Dios. No en la sabiduría humana. Eso es lo que habla aquí el apóstol Pablo, que el hombre no debe jactarse por lo que es, porque eso no sirve. Todo lo que es del hombre y se cree grande, no es nada para Dios. Pero cuando estamos delante de Dios en su misericordia, Él nos pone alto. Sí, amén. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, por eso es que habla ahí que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, donde no es nada, Dios puede hacer y deshacer. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible. Nada. Para Dios todo es posible. Todo. ¿Sí? Si Él quiere en cualquier lugar o en cualquier momento, Él puede hacer, como hizo en el desierto, una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Él es el agua viva. Así es que Él nos da vida, ¿verdad? Así es que por eso que dice allí, y lo que no es, para deshacer lo que es. Después de que Él no era nada, lo más perdido, los grandes quizás asesinos, grandes ladrones, eso lo puede utilizar Dios. Eso además utilizado. Porque muchos aún dan testimonio de lo que eran y que eran perdidos, pero Dios los restauró. Tuvieron la oportunidad de que Dios los restaurara, que Dios los levantara en su misericordia. Así que no importa lo que haya sido y no importa lo que todavía es, para muchos hombres perdidos, Dios les da la oportunidad de
que puedan acercarse a su trono de gracia. Y así dice Hebreo, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, pero en su misericordia. Así como queremos hacer las cosas humanamente, no lo podemos lograr. Pero en su gracia y en su misericordia, usted y yo estamos con el paso libre al trono directo de la gracia de Dios. Porque eso es lo que Él quiere, que todos alcancen en este tiempo de gracia su misericordia. Amén. Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Pero el hombre no escoge las cosas de Dios, ¿verdad? Sino que como es Dios en su misericordia, Él es el que alcanza a aquellos perdidos. El hombre no es el que dice, yo voy a buscar a Dios o yo busqué a Dios. No, es la misericordia de Dios la que lo alcanza. Por eso muchos no han venido, porque la misericordia no los ha alcanzado. Así que por eso es que dice ahí que lo más perdido, lo más vil y lo más despreciado, dice ahí, ¿verdad? Lo utilizó Dios. Escogió Dios, dice, y lo que no es, para dejar ser lo que es. Versículo 29. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Ese es el objetivo de escoger a los más firmes, para enseñarles a los más sabios de que en esta sabiduría humana, en estos cuerpos, no sirve esa sabiduría delante de Él. Porque cambia. Porque Él puede ser sabio a alguien que aún no pueda ni leer. ¿Cierto? Él Aleluya. no puede dar la sabiduría. Y eso ha pasado varios. Saben hacer bien las cosas y dicen, no, yo no conozco a mi labor. Y dice, ¿qué perdón? Yo conozco, o tuve un tío, que mi papá lo metió a trabajar en caminos y él mismo decía, miren yo dónde estoy y yo no conozco ni labor. Y se jubiló trabajando y ni aprendió a leer. Y Dios les da una sabiduría que Dios les ayuda, por pura misericordia. Así que por eso es que no ignoremos a aquellos que andan ahí y que no saben, y quizás dicen, ¿y qué vamos a comer? Porque no tienen, pero en su misericordia Dios puede proveer. Amén. Dios puede hacer todo, y por eso que dice aquí que Él puede, dice, para deshacer o para hacer, es lo que dice, ¿vale? Y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Puede hacerlo o puede deshacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque está en su sabiduría. La sabiduría que el hombre no puede alcanzar y que por eso dice que en esa sabiduría nadie se jacte en la presencia de Dios. Así es que, vamos al 30 ahí, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por quién estamos? Por Jesús. Porque es su Padre, Dios. Sí, amén. A Él le plació, ¿verdad? Que usted y yo estuviéramos en su presencia. Entonces dice, el cual dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Habla de 3 o 4 cosas ahí, ¿verdad? Habla de lo que Dios ha hecho, dice sabiduría, Justicia, justificación, santificación y redención. Vaya, entonces la sabiduría Dios la da, ya dijimos, ¿verdad? Ahora dice, la justificación, ¿quién la da? Cristo Jesús también. Dios. Romanos ahí lo dice. Sí, amén. 5 de Romanos. Ahí dice, justificados pues por la fe, ¿verdad? Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y la santificación, ¿quién más la da? Jesucristo. Jesús. Porque Él es santo. Santo. Un Amén. pecador como usted o yo, ¿cómo vamos a poder santificar a alguien? No lo podemos perder más. Pero quien santifique es el que está haciendo las cosas santamente. A llegar a esa santidad, que es lo que quiere nuestro Dios. Por eso es que está escrita la palabra, ¿verdad? En hebreo, de que sin santidad nadie verá al Señor. Señor, amén. Entonces, por eso que habla de estas cosas. Ahora dice, y la redención. ¿Qué es la redención? Es sacarnos del hoyo. Quien los redime, quien los compra. Amén. ¿Y con qué los compra? Con la sangre que compró Cristo. Esa es la redención. Cuando alguien vendía esclavos, yo lo voy a redimir. O cuando se le moría el esposo a una A una mujer. mujer
el siguiente familiar la redimía. Entonces él se hacía cargo, él se comprometía. Entonces así Dios se comprometió con usted y conmigo cuando estábamos perdidos, de sacarnos del hoyo, de la esclavitud. Entonces por eso es que se llama que Él nos redimió con su sangre. Amén. O sea, la sangre de Cristo no es cualquier cosa. Ese precio nadie lo puede pagar. Nadie. ¿Por qué? Porque esa sangre tiene poder. Así que por eso es que dice ahí que Dios lo hizo, dice, ¿verdad? Dice que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual dice nos ha sido hecho por Dios. Y nos da todos esos tres factores: sabiduría, justificación, santificación y la redención. Ahora somos redimidos por la sangre de Cristo. Allí nos redimió Jesús en la cruz del Calvario. Allí fueron redimidos, limpiados, lavados nuestros pecados. Bien, en el 31 dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vale, vamos a ver una cita para terminar ahí. Vámonos primero a Jeremías. No, para ahí estamos en Corintios. Vámonos primero a Corintios 10, 17. Segunda de Corintios 10, 17. Más el que se gloríese en el Señor. Va, que eso dice. Sí, que no hay que gloriarse en el hombre, ni en la sabiduría del hombre. Eso es lo que dice. Más el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado, dice, el que se alaba a sí mismo, sino en aquel a quien Dios alaba. Entonces ahí alégrese. Cuando usted sienta el respaldo de Dios en lo que está haciendo. Porque Dios lo está alabando. Porque Dios se está glorificando. Vale, vámonos a una última cita en Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Terminemos ahí en Jeremías. Si vayan, más alábese en esto el que se hace de alabar, entender y conocer que yo soy Jehová. Leamos desde el 23. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahí está, ¿verdad? Que no nos vamos a alabar nosotros mismos por lo que somos, por lo que tenemos. Porque aquí dice que esa sabiduría no se tiene que alabar el hombre. Eso es lo que dice. Ni en su valentía, aquel que se siente fuerte, valiente por lo que tiene. Que no se alabe en eso, es lo que dice. Ni el rico en sus riquezas. Ahora dice el 24, ¿verdad? Mas alábese, dice, en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿A dónde? En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ajá, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí, que nos alabemos, pero en entender y conocer a Dios. Ese es el que se tiene que alabar, dice Iba. Entonces, si usted entiende a Dios y le conoce, allí gloríese. ¿Por qué? Porque no nos vamos a gloriar en las cosas de los hombres, sino que cuando conozcamos a Dios y entendamos la sabiduría de Él, entonces glorifiquemos a Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Porque dice que eso es lo que quiero yo, dice al final, ¿verdad? Porque estas cosas, dice, quiero, dice Jehová. Eso es lo que Él quiere. Entonces, usted tiene que entender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No tratemos de entendernos nosotros, que mi esposa quiere esto, que mi esposo quiere esto. No, entendamos a Dios primero. Que Él lo que quiere es que usted le conozca. Amén. Que usted le entiende. Eso es lo que está diciendo. Amén. Por eso que dice, ni el rico se alaba en su riqueza, mas alábese, dice, en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entonces, cuando usted entienda y conozca a Dios, entonces tiene que saber que Él es el Todopoderoso. Eso es lo que quiere decir Jehová. Que en el hebreo no hay vocales. Por eso es que las letras que tiene son J, W, H y U. Porque dicen que
Nadie tenía que pronunciar en vano el nombre de Dios. Y por eso es que en hebreo no se permiten las vocales. Por eso hicieron de convertirlo a otro idioma, ¿verdad? Lo trasladaron al español o al arameo o al latín, ¿verdad? Los padres hablan mucho el latín que ni sabe usted lo que dice tampoco. Entonces, es por eso. ¿Por qué? Porque ustedes tenemos que conocer a Dios y lo que Él quiere. Y lo que quiere es que le alabe. Eso es lo que dice. Que si hubiere de alabar, dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es lo que Él viene a hacer. Misericordia y justicia. Y por misericordia estamos aquí. Así es que la gloria es para Dios, hermanos. Ahí terminamos el capítulo 1, gracias a Dios. Incline su rostro y oremos al Señor por esa palabra que nos regaló.